Ok, creo que ahora sí ya puedo seleccionar acá el audio, pero en un momento. Perfecto, listo. Muy bien, hola, muy buena tarde. Disculpen, estaba fallándome el micrófono acá, pero ya estoy nuevamente conectado. Bueno, les estaba comentando de que ya tenemos. Hola, buena tarde, Dianita. Buena tarde, Ernesto. Buena tarde, Liz. Buena tarde, Ani. ¿Cómo me Buenas les tardes, va? profe. Qué gusto saludarlos por acá. Hola, profe. Bueno, y como les comentaba, ya tenemos la noción de lo que es una clave alta, lo que es una clave baja, ¿verdad? Y tenemos la noción de cómo podemos ejecutarla técnicamente para poder generar un aspecto visual y transmitir a través de esa narrativa visual de el alto contraste de blancos y negros. Ahora lo vamos a enfocar directamente a la fotografía de gastronomía y para ello vamos a hacer un ejercicio práctico en la próxima semana. Pero para ello también tenemos que ver la preproducción, que es este espacio. Vamos a charlar un poco sobre las herramientas y los elementos que podríamos fotografiar. Y para ello, como siempre, vamos a nuestros referentes. Así que voy a compartir pantalla. Vamos a ver por acá. Muy bien. Entonces, primero, gastronomía. Vamos a ver de gastronomía qué existe. Bueno, vamos a buscar imágenes. Fotografía gastronómica, que es más directo, porque aquí vamos a encontrar de todo. Fotografía gastronómica. Y de ahí vamos a encontrar un resto de referentes de los cuales nos vamos a poder apoyar para iniciar a tener más o menos un concepto de fotografía gastronómica, ya hacia dónde nos vamos a enfocar, qué podemos fotografiar, cuáles son los recursos que suelen utilizar, dónde lo suelen fotografiar. Bueno, esto es como lo básico que encontraremos, miren, directamente en Google. Básico, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos en las primeras imágenes, lo primero que vemos son unas tomas cenitales, ¿verdad? Y estos planos cenitales son muy frecuentes en la fotografía gastronómica, claro, porque es una mesa y en la mesa se organiza todo lo que se va a comer. Pero si nosotros analizamos esas mesas que están organizadas de una manera que pasaron bastante tiempo para que todas esas piezas queden ahí ajustadas. Es decir, entre menos es más, porque en este caso más es más complicado de generar composición. Es decir, estas 4 primeras imágenes son más complicadas de componer que esta imagen de acá abajo, que está así sola. Estas imágenes que son cenitales y tienen más elementos son más complicadas de componer porque toca más tiempo de quitar y poner elementos y correr. Es decir, no hay un libro que te diga al lado de esta freijoa, al lado de este limón, al lado de este tomate, va el queso, al lado del queso a esta distancia va el cuchillo. No, no existe esa, ese libro de composición. Todo lo va sintiendo, la composición se va sintiendo en el tiempo que va uno organizando, en tiempo real, en el espacio y con los elementos. Y también es la práctica de estar poniendo, quitando y moviendo. No tiene nada más que ese misterio de hacerlo, ejecutarlo. Entonces, no hay un libro que te diga, si hay un tomate pequeño al lado derecho, tendrás que ubicar una naranja en el lado izquierdo. No, eso no existe. No existe ese libro de composición. Existen libros de composiciones como los que hemos visto básicos, que son la división de tercios, simetría, apoyo en líneas, todo lo que hemos visto de composición, pues eso sí, sigue aplicándose en toda fotografía, ¿ok? Vemos que hay clave alta, hay clave baja, hay ese tipo de fotografía, ¿ok? Ahora sí vamos a buscar específicamente fotografía clave baja. Y ya veremos específicamente ya temas directos. ¿Qué es lo que estamos fotografiando? ¿Qué vamos a fotografiar? Muy bien. Hay unos muy buenos temas. Miren esa cantidad de referentes que existen aquí. Miren, por ejemplo, este ajo. Solo ese ajo en clave baja.
Ese congelado ahí me parece muy bonito. Puede estar, está en una estroma cenital o puede estar que lo hayan lazado y lo hayan dejado capturar en un congelado. Vemos que hay unos referentes ya aquí y que el aspecto de esta clave baja nos genera bastante sobriedad, ¿verdad? Es un aspecto sobrio. El negro siempre va a ser elegante, sobrio, va con todo, siempre van a decir va con todo. En este caso sí funciona con comidas, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos y seremos conscientes de que queremos dar ese aspecto en clave baja, porque si no, si es involuntario, posiblemente la información es que no llegue, que no se vea clara, que la imagen de la fotografía gastronómica no sea legible, no sea apetitosa, porque en la fotografía gastronómica recuerden que también lo que se procura es generar apetito, generar ganas y deseos de que se sienta, de hecho, que transmita el sentir. Vemos que hay aquí algunas en clave alta, perfecto. Y bueno, las de clave bajo son como las que generan ese dramatismo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, esta cenital, miren lo que estamos viendo, una toma cenital y los elementos muy cotidianos, muy rústicos, muy de campo, ¿cierto? Unas sogas, una mesa de madera bastante rústica, o sea, siempre buscando como que evocar esa, esa conexión con el campo, con lo natural, con lo orgánico en esta fotografía. Pero si nos damos cuenta, es como lo que busca en la unidad de todas las fotografías que vemos aquí, es la parte de la sobriedad de la foto, la elegancia de la foto. No pretende buscar una fotografía que transmita que está en la mesa del restaurante. No, es una fotografía de impacto visual, de estudio fotográfico, para generar un punto de interés exacto en el elemento, en el centro de interés, en el elemento a fotografiar, sea una fruta, una verdura, un plato preparado, qué sé yo. Vemos aquí que hay un congelado y que vemos puntualmente una iluminación. Vemos que aquí vemos un estudio sin fin también, como fotografía de estudio de retrato, pero para fotografía de producto gastronómico, frutas, el contraste del rojo con el negro, todo eso, evaluar si es un color que va a impactar, que lo vamos a poder rescatar, qué trabajo, qué dificultad vamos a tener en cuanto a estos elementos. Así que empezamos a evaluar los elementos que fotografían y cómo los fotografían. Miren, básico, ¿verdad? ¿Podemos conseguir estos elementos? Claro que sí. Muy sencillo. Por ejemplo, esta de aquí, que parecen unos lulos y parece que estuvieran, sí, unos lulos y como con dos ladrillos de adoquín, algo así, o dos rocas. Es decir, los elementos, en este caso, sí son minimalistas, podríamos decir, y quieren también evocar esa parte del bodegón pictórico. No sé si ustedes se perciban ese toque que quieren como imitar la composición de bodegón pictórico. ¿Ok? Entonces, tenemos como que retomar tal vez posiblemente si queremos inspirarnos aún más, porque estos son unos referentes. Esto estoy aquí como en la primera página, uno puede bajar y bajar y bajar y seguir encontrando más y más y más y más. ¿Ok? Pero aparte de los que uno puede encontrar aquí, lo que me está diciendo, lo que me quiere decir estas fotografías es que hay unos referentes de estos referentes, es decir, que hay otros referentes de ellos. Ellos se inspiran en las composiciones de bodegones pictóricos. Entonces nosotros podemos también retomar unos referentes de bodegones pictóricos para ver qué elementos utilizaban, qué partes de lo que nosotros podemos encontrar en nuestro hogar podemos incluir en nuestra fotografía gastronómica, ¿ok? En este caso, lo que son elementos de cocina. Vemos que hay mesones de madera, de pronto madera rústica, vemos que hay canastas, vemos que hay costales, vemos que hay telas un poco también evocadoras. Todo está como tratando de evocar, tratando como de evocar.
Y vemos el juego de la luz puntual. Eso también es algo que lo vemos en la clave baja. Nosotros ya conocemos que la clave baja, el truco está en puntualizar la luz a un elemento, a un centro de interés. Miren esta fotografía, muy básica, minimalista totalmente, ¿verdad? Un atado de zanahorias. Y posiblemente muy parecido al de la fotografía de la divulgación, posiblemente la pudo generar hasta la misma persona, porque parece ser que es de la misma sesión, parece ser. Entonces, muy básico, miren. Naranja, va a contrastar, va a resaltar ese color sobre el negro. Perfecto. Una sola fuente de luz. No tenemos dos fuentes de luz. Vemos que claramente es una sola fuente de luz. Fondo negro, es decir, que se va a alejar del fondo. Vamos a alejarnos del fondo para poder lograr ese fondo negro. Si no, la luz que está iluminando la zanahoria o la mano se va a contaminar en el fondo. Así que para lograr las claves bajas, la clave de la clave baja, valga la redundancia, es alejar el centro de interés a fotografiar de nuestra fuente de luz, de donde llega proyectada la luz. Miren, esta, por ejemplo, muy básica, y también tendremos que en la iluminación, tal vez generar una especie de conos, unos conos que nos lleguen puntualmente la iluminación al centro de interés, en este caso, a esta pera. Para que llegue solo a ella, podremos hacer una especie de cono, una especie de zanjita por donde atraviese la luz de esa manera lineal y que solo me ilumine esta parte y que no se riegue, que no se disperse. Es decir, vamos a controlar lo que es dispersión, ¿ok? La dispersión. Vemos esta otra fotografía. Estamos alimentándonos los ojos, ¿ok? Estamos alimentando el ojo, que es una parte importante, que si no lo hacemos, esto es parte del ejercicio. El ejercicio es alimentar el ojo, saber qué vamos a fotografiar, qué referentes hay, apoyarnos, inspirarnos y llegar ya con algo en un imaginario. Si no, llegamos como que, ¿qué vamos a fotografiar? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer allá? No, aquí ya vamos concretando un imaginario, ¿ok? Listo, vemos este ejemplo que es ya un plato preparado, parece ser ya, y vemos que juegan también con algunos elementos orgánicos. Miren, aparte de los que están de la preparación, hay un elemento orgánico que es como una especie de rama como una especie de raíz, una especie como tratando de involucrar la parte orgánica y natural dentro del plato, es decir, involucrar la parte orgánica de la naturaleza. Aparte de lo que está la naranja, los arándanos y lo que es la preparación de un plato gastronómico que es totalmente natural. Entonces, vemos que hay referentes en planos cenitales y que en este caso la iluminación va de otra forma, posiblemente tendremos que moverla. Y el truco también aquí es el difusor. El fondo también vemos que es un fondo mate, que es tal vez sea como una especie de, qué sé yo, puede ser un mármol, una especie de piedra mate para que no nos genere brillos y que de este aspecto. Vamos a ver otro referente acá, vamos a ver, continuemos. Miren, sigue siendo negro sobre negro, una excelente clave baja, porque todo es negro, miren, la tela oscura, el sartén oscuro, la mesón oscuro. Y es rústico, el acabado es totalmente rústico, muy artesanal, muy cocina de casa, muy cocina de horno y de hornilla y de carbón y de fuego y no de, tal vez no de estufa de, de corriente o de gas, sino algo más de campo, ¿verdad? Es como tratando de transmitir esa parte de natural, evocar esa parte orgánica a través de los elementos que podemos involucrar. Entonces, miren, aquí vemos, menos es más, recordemos, ¿no? Pero en este caso, esta composición de varios elementos no es tan fácil, no es fácil de hacerlo, esto lleva tiempo. Esto llevó un tiempo para que alguien ponga, quite, mueva alguna de estas naranjas, tal vez esta zapallo o esta granadilla, esta mandarina, no va ahí, la puso acá, este cortado lo puso por acá. Es decir, esto
Este ejercicio para que quede así, con estas manchas, con esto salpicado, esto lleva tiempo. Esto no es así tan fácilmente como aparenta ser. La verdad tiene un estudio largo y lleva tiempo de experiencia. Solo la experiencia de composición, de estar en contacto de estos elementos, es decir, de hacerlo, es de hacerlo. El hacerlo, el imitar, el emular, el estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento, alimentar nuestro ojo para entender que hay un estudio de composición que solo se puede realizar en el mesón, en el momento de la construcción, ¿ok? Es decir, uno puede ver ya unos referentes y tener una idea y decir, ah, ya voy con esto, esto, otro, pero solo en el momento de la construcción, allá se sabrá cómo quedará la composición, ¿ok? Miren, otra fotografía gastronómica, súper minimalista, ¿verdad? Súper minimalista. Una jarra, un jarrón y una mesa tal vez antigua, deteriorada, derroída, que muestra y evoca algo envejecido. Tanto la jarrita como la mesa son evocadoras. Entonces es un papel importante los elementos que vayamos a utilizar, perdón, para transmitir ese clave baja. Veamos otro ejemplo que no tiene nada que ver con esa parte evocadora de la naturaleza, sino que se empieza a ir como tal vez más como a los, esto de los macerados, ¿no es cierto? Como de, y también como que a la parte química. Si lo vemos, esa parte del aceite de olivo, donde uno es como más como una donde uno mezcla los elementos químicos y se puede ya generar como otro aspecto de fotografía. Recuerden que la fotografía gastronómica también hay una fotografía gastronómica que se junta con la parte de la química. Creo que es la gastronomía molecular, algo así, que es, no tengo muy bien el concepto, pero sí he visto unos chefs que visten como científicos, químicos y sus elementos y sus utensilios de cocina son elementos y utensilios de química. Entonces, podemos generar como también ese aspecto de fotografía en clave baja un poco más, no tan a campo, no tan evocadora, sino un poco más industrial, más químico, más científico, un tipo de fotografía un poco más moderno, se puede decir, no tan de campo. Pero bueno, estos son como los elementos que hay y que vemos aquí en los referentes. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla y ahora sí voy a mostrar algunos elementos que debemos de pronto tener en nuestra casa si queremos hacer el ejercicio para que nos facilite este ejercicio. La próxima semana lo haremos en la biblioteca. Recuerden que nosotros tenemos ese espacio para hacer nuestras prácticas. A menos de que nos llueva muy duro a cántaros, la clase se aplazaría para el fin de semana. Si no, tranquilamente sigue para el miércoles de la siguiente semana nuestra práctica. ¿Qué vamos a llevar? Bueno, en mi caso, yo podría llevar las herramientas que son un flex, que es un 5 en 1. Recuerden que este 5 en 1 trae reflexión de luz, que es esto, ¿no es cierto? 5 en 1, que es reflexión plateada, dorada y negra. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar este 5 en 1? Lo vamos a utilizar para este elemento de aquí. Perdón, un momentito. Para este de aquí. Este, que es el difusor. Este difusor lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque estas fotografías, si nosotros las apreciamos, el aspecto lumínico, muy pocas las veremos con una luz dura. Muy pocas, muy pocas. Veamos la de la fotografía de referente de la clase. Miren la sombra que está aquí. Miren la sombra proyectada en la mesa. Así que para lograr esa sombra vamos a tener que ubicar este difusor. Por eso voy a llevar este 5 en 1, por el difusor. Nosotros en nuestra casa, ¿cómo podríamos cambiar este difusor? Con un papel de calco, un papel cebolla, bueno, una tela también un poco translúcida. Esa nos puede funcionar y nos puede servir
para hacer el difusor, ¿ok? Él tiene, el 5 en 1 tiene la parte oscura negra, la parte plateada y una parte dorada, ¿ok? El dorado y el plateado son para hacer reflexión, es decir, para rebotar la luz, ¿ok? Y el blanco que les mostré es para hacer difusión, es decir, para que no llegue directamente la luz al elemento a fotografiar, en nuestro caso, al producto gastronómico. Entonces, vemos que también tenemos acá, aparte del difusor, dejemos de compartir un momento, aparte del difusor que teníamos ahí, vemos que tenemos un mesón, una tabla. Así que yo tengo una tabla que exclusivamente la compré solo para fotografía. De hecho, en esta no pico nada. En ella no pico nada, no la tengo en la cocina. Esta mesa no la tengo en la cocina. Y bueno, estaba esperando que volviera a llegar porque esta la compré en Dollar City y en un tiempo yo miré que llegó y no la compré y después no llegó en un buen resto de tiempo. Así que cuando volvió a llegar la compré inmediatamente porque en ese lugar estaba económica, creo que estaba como en 15,000 pesos, algo así. Y estas tablitas son un poco costosas, creo que estaban como en 60, así que fue bastante la economía que hice en él. Así que esta es una muy buena también herramienta para fotografía gastronómica, los mesones. Aparte de los mesones, tenemos las telas. Yo ahí mismo, yo no le hago propaganda al lugar, ok. Pero en ese mismo lugar yo pude conseguir esta tela que es una tela como de costal y que me funciona muy bien a la hora de fotografía gastronómica, tener estos elementos orgánicos. Bueno, vamos con madera y costal. Entonces ya son dos elementos orgánicos que funcionan muy bien para la fotografía gastronómica. Otros elementos que pueden funcionar para la fotografía gastronómica son las cucharas de madera, porque son también orgánicas y funcionan muy bien en la fotografía gastronómica. Funciona muy bien para adecuar, ubicar, involucrar otra parte, aparte de solo el elemento a fotografiar, qué sé yo, unos ajís, unos pimentones, un pimentón amarillo, no solo el pimentón amarillo y lo quiero complementar con una, qué sé yo, con un plato y esta cucharita me parece genial, las cucharas de madera. Y ahorita que se me vino a la cabeza, me recordé que yo hace poco fui, perdónenme, voy a tener otro. Fui a Oaxaca y en Oaxaca encontré un dulce de leche y ese dulce de leche lo venden en estos tazones. Y así que lo pensé, cuando lo compré dije, bueno, este tazón, aparte de comprarlo por el dulce de leche que viene en él, lo compro para fotografía gastronómica. Entonces, solo con estos elementos que ya tengo aquí, ya puedo generar una buena fotografía en cuanto a composición de elementos, ¿ok? Ya, ¿qué voy a involucrar aquí? Ya es mi creatividad, ya tendría que ser, qué sé yo, ajís, pimentones, mazorcas, huevos, pueden ser un resto de elementos que yo puedo involucrar con estos elementos, ¿ok? Rápidamente, en este momento, yo lo que les mostré es que existen ya herramientas y elementos que podemos involucrar en nuestra fotografía gastronómica. Para nuestra próxima práctica, entonces yo llevaré estos elementos y ya nos haremos una idea de cómo quedarían con estos elementos. Pero entonces de tarea nos queda a nosotros, es decir, a ustedes, es cada uno quien va a ir a la práctica llevar un elemento a fotografiar. Puede ser unas zanahorias como la vieron ahí, pueden ser unos pimentones amarillos. Recuerden que el color, entre más contrastado tengamos, que sea más vivo al rojo, perdón, al negro, pues vamos a poderlo contrastar. Entonces un amarillo, un naranja, un rojo va a resaltar muy bien. Un verde vivo, pues va a resaltar también muy, muy bien. Como lo vemos aquí, voy a compartir nuevamente la pantalla antes de irnos.
Recuerden que esta es una clase de preproducción, es decir, que vamos a tener solo esta sesión. Nos vamos a ir preparando ya para la próxima clase de práctica en cada uno llevar un elemento. Que yo llevé un atado de cebollas, llévenlo así como lo ven aquí, con todo y el ramaje que tiene arriba, porque eso conecta con la parte orgánica. Entre más natural podamos tener, mejor. Vemos que manzanas, ajos, peras, tomates, opciones hay varias. De pronto uchuvas, pueden conseguir, si tienen uchuvas, perfecto, perfecto. Si alguien consigue como este mesoncito para macerar, como este para hacer ajís, como para majar de madera, llévenlo, llévenlo. Canastita, si alguien tiene una canastita, llévela. O sea, yo llevo lo que yo tengo, pero si alguien más tiene algo de esto que estamos viendo, que pequeño, que sea pequeño, que no se encarten tampoco llevando algo gigante. Llevemos algo pequeño. Pero sí, cada quien va a llevar su elemento a fotografiar. Es decir, que en este momento estamos 6, 7 elementos vamos a llevar a fotografiar, ¿es cierto? Perdóneme. Exacto, 7 productos gastronómicos entre frutas, verduras, bueno, y lo que nosotros podamos conseguir, tubérculos, posiblemente, es decir, en este momento los que estamos fotografiando son productos que encontramos en el mercado ya, pero no que preparemos, porque lo que ya viene para preparar o que se prepara es un poco más complicado. Recuerden que lo que se prepara tiene un tiempo donde se lo ve fresco y posiblemente si no se lo hace rápidamente la fotografía, se empieza a ver ya un poco seco, empieza a mojosearse, empieza a perder humedad, empieza a perder lo ancho de pronto del producto, todo eso. Entonces, en este momento no estamos fotografiando producto gastronómico preparado, es decir, sopas. Me dice por aquí, me gusta el color de la cúrcuma para esta fotografía. Vamos a ver cómo queda ese color en estas fotografías. Conseguir ese tipo de elementos para ese día, por favor, llevarlos. Entonces, si tenemos aquí 6 participantes, 6 fotografías, 6 elementos gastronómicos, tendremos ese día de esa práctica. Yo llevo estos elementos, ya tenemos un fondo, tengo también otra tela, pero si ustedes tienen otra tablita más rústica, más quemadita, la pueden llevar. Si tienen también cucharitas oscuras, porque yo tengo estas cucharas claras, pero no sé si ustedes han visto que hay unas cucharas oscuras de otra madera, más negrita, pues mucho más bonita, me parecería que podemos jugar un poco con ellas. Hay unas grandes y hay unas pequeñitas. Pueden llevar también de esas pequeñitas que son todas agradables, podemos jugar con ellas un poco. Lleven de pronto pimienta negra puede ser un elemento que también nos puede jugar algo por ahí. Bueno, y cositas así que tengan de cocina interesante, pequeñitas y que uno diga, este tenedor, esta cucharita no es común y en esta fotografía va a aportarle 1000 veces a cualquier fotografía esta cucharita o esta tacita o qué sé yo, o lo que decíamos, donde se maja el ají o donde se maja el ajo para hacerlo pasta. Ese tipo de cositas van a funcionar muchísimo. Así que nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde en la biblioteca segundo piso. Yo llevo estos elementos y la fuente de luz, que precisamente en este momento se acabó de ir la batería, se me agotó la batería, por eso terminé en este preciso momento. Duró exacto lo que dura la sesión. Entonces yo llevo una fuente de luz, porque como vemos el referente es una fuente de luz. Vamos a hacer clave baja, ¿ok? Voy a llevar el 5 en 1, es decir, el flex, la tablita, las cucharas, el tazoncito, la cabullita, es decir, el costalito, otra tela que tengo por ahí. Y ustedes, si pueden aportar con otros elementos decorativos, llévenlos. Tampoco se encarten de mucho. Lleven cositas pequeñas que puedan llevarlos en un morralito, en una maletita
Y perfecto, vamos a hacer una práctica súper bonita y nos van a quedar unas fotografías espectaculares, se los digo desde ya. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles. Descansen, feliz noche, adiós, adiós. Hasta luego, Chaitos, profe. Feliz hasta noche. luego, que me les vaya muy bien. Gracias, profe. Feliz Feliz noche. noche. Chao, nos vemos.